Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Hace unos días se votó en la Junta Departamental de Montevideo un préstamo del BID para hacer muchas cosas que hacen falta en nuestra ciudad. Salió negativo por un voto, a pesar del apoyo. Se necesitaban mayorías especiales, se necesitaban 21 votos, el Frente Amplio tiene 18 en este momento. Y se contó con el apoyo de los dos ediles de Ciudadanos, del grupo Ciudadanos del Partido Colorado, pero faltó un voto para que esto sea realidad. Primero, antes de ir al invitado, vamos a escuchar a Mariano Arana, ex edil y 2 veces intendente de Montevideo. Estoy indignado. El Partido Nacional y la coalición, con un interés egoísta electoral, le dio una vez más las espaldas a la gente. Al no votar el crédito del BID, rompieron una tradición de nuestra sociedad que tiene décadas. ¿Saben por qué? El saneamiento y la limpieza son importantes. El saneamiento reduce la propagación de lombrices intestinales y eso afecta al rendimiento escolar. Evita inundaciones, mejora la calidad de las playas, las que felizmente disfrutamos hoy en Montevideo. En el año 2015, solo un 39% de la población mundial contaba con un servicio de saneamiento. Increíblemente, en Montevideo alcanzaba a más del 90%. No se puede tener un discurso ecologista de salud pública si no se promueven acciones para potenciar el saneamiento y la limpieza. Esto es una política histórica de Montevideo. En 1984, cuando me tocó ser candidato a la intendencia, nos ganó por poco el Partido Colorado. Y cuando hubo que votar el plan de saneamiento 1 del BID, le pedí a los ediles del Frente que lo acompañaran. Predominó el interés por la gente por encima del cálculo electoral. No podemos olvidar que el centro siempre debe ser la gente. Podrán poner todas las excusas, pero con esta decisión perdimos todos. Escuchábamos, repito, a Mariano Arana, 2 veces intendente de la ciudad de Montevideo. Ahora vamos a hablar con el edil Martín Couto, edil Frente Amplista, por el abrazo. Martín es uno de los que estuvo ahí y levantó la mano para votar que sí, y nos va a contar un poco en qué situación queda nuestra ciudad hoy. Martín, buenos días. Hola, muy buenos días, Fer, Diego, y un gustazo estar con ustedes. Bueno. Ahora me escucho 2 veces. No, bueno, trate de no escucharse porque nosotros lo escuchamos bárbaro. Sí, te escuchamos perfecto, Martín. Capaz ahora arreglamos un poquito el tema del retorno que te llega a vos. ¿Qué primeras impresiones te dejó la jornada que se vivió el otro día en la Junta? Bueno, creo que ha sido... Disculpen si hablo lento, pero porque efectivamente me escucho a mí mismo, pero bueno. Fue una jornada triste, frustrante, porque fue la culminación o la concreción de un fracaso para todo Montevideo, para todo el departamento, pero además fue la culminación de un proceso extremadamente triste de negociación. Cuando la intendenta con mucha énfasis decía, bueno, nosotros negociamos de buena fe, creo que se puede probar rápidamente cómo el Partido Nacional y una parte del Partido Colorado y el Partido de la Gente, o debiera decir el ex Partido de la Gente y ahora Partido Nacional, negociaron de mala fe. Eso se puede decir sin ningún tipo de duda, y yo les puedo hacer rápidamente un relato para que quede claro que nunca tuvieron voluntad de acordar. Entre otras cosas, porque además se ha cuestionado la forma de ejecutar el presupuesto departamental, o se ha cuestionado los gastos de la intendencia, por ejemplo, de cosas que no tienen nada que ver, como TV Ciudad, pero todas esas cosas ellos las sabían antes de empezar a negociar, y aún así negociaron
y negociaron con la voluntad de que las negociaciones se frustraran y que nadie pudiera llegar a un acuerdo. No solo ellos, sino que además nadie pudiera acordar y por tanto el trabajo de ellos fue desde el principio que no se llegara a los votos y que entonces no hubiera estas obras de saneamiento y de limpieza para la ciudad. Martín, haber pedido la prórroga en febrero, ¿fue para ti una estrategia en todo esto? Y sí, porque hay una cosa importante que siempre planteó la Intendencia. Es como, se puede decir que el inicio de la negociación fue con el Partido Nacional pidiendo más obras y la Intendencia diciendo, bueno, en diciembre ya no hay tiempo para modificar las cuestiones sustanciales del programa, porque eso implicaría un nuevo análisis y aprobación del directorio del BID. Entonces, esa era la limitante. La Intendencia dijo, bueno, discutamos todo, pero sin modificar las cuestiones sustanciales del préstamo. Entonces, la pedido de postergación tenía que ver con eso. Bueno, discutamos 70 días más, pero eso iba de suyo, que no implicaba hacer modificaciones sustanciales al préstamo para evitar esta pérdida de tiempo que implicaba la nueva aprobación del BID. Yo creo que pidieron la postergación para lograr que pasara el referéndum y para no tener que dar una negativa antes del 27 de marzo. Pero queda claro con el diario El Lunes que ahí ya sabían que no tenían voluntad de negociar. Yo les tiro un titular. Si uno va a negociar el sueldo o la compra o el alquiler de una casa, se supone que la oferta primera es la mayor, ¿no? Y después uno va conversando y llega a un punto medio. Bueno, les digo que el Partido Nacional pidió obras por 12 millones de dólares en diciembre, la Intendencia le dijo que sí, y la última propuesta del Partido Nacional fue pedir obras por 52 millones de dólares. Repito, porque no es que me confundí yo. La primera propuesta fue de 12 millones y la última de 52. O sea, empezamos, si estábamos a una cuadra, pasamos a estar de diferencia en la negociación, pasamos a estar a 300 cuadras al final de la negociación. Y esto con la Intendencia habiendo dicho que sí a un conjunto importante de planteos, a casi todos, salvo este último de decirle a la Intendencia que ponga 52 millones de dólares, que como ya lo explicó la Intendenta, si yo tengo 52 millones de dólares para poner, no tiene sentido pedirle 70 al BID. Claro, esto lo hizo explícito Carolina Cose en la conferencia de prensa que brindó tras la jornada de votación en la Junta Departamental, diciendo de que claramente el espíritu que quedó de manifiesto en los ediles del Partido Nacional era que la propuesta que siempre se iba aumentando era para que se le devolviera un no, básicamente. Exacto. De hecho, en alguna negociación planteamos nosotros, bueno, dennos la lista definitiva de demandas, porque pidieron obras por 12 millones de dólares, momento 1. Momento 0 en realidad cuando la Intendencia les presenta el plan en agosto. Y en noviembre tuvieron una reacción cuando el plan ya estaba aprobado por el BID. Pidieron obras por 12 millones y medio de dólares, más o menos, para 3 barrios. La Intendencia les dijo que sí, que lo iba a hacer con fondos propios. Y no solo que lo iba a hacer con fondos propios, sino que lo iba a hacer con recursos que iba a sacar de limpieza, que era lo que ellos planteaban. Entonces, cumplía las dos condiciones. No cambiamos el corazón del programa, pero dentro de los fondos propios hacemos la reasignación que ustedes nos piden. Ahí, en ese momento, no sé si recuerdan a Laura Raffo y algún edil diciendo, la Intendencia no nos genera garantía, no nos da confianza. Entonces la Intendencia vuelve a proponer que esos 12 millones se pusieran dentro de la contrapartida que está dentro del préstamo BID, porque el préstamo BID eran 70 millones dentro de lo que aprobó el BID y 12 millones que pone la Intendencia. Siempre los préstamos tienen contrapartida. Entonces, para darle certezas a la oposición, lo que se dijo es, los nuevos 12 millones los sumamos a la contrapartida. Total queda un préstamo de 70 y una contrapartida de 24 millones. Con lo cual, esos nuevos 12 millones tenían el control y el seguimiento de todo el programa BID. Aún así, dijeron que no les servía, ya ahí sin quedar muy claro cuál era el problema. Porque después podemos repasar la falsedad de decir con el proyecto BID solo se compran camiones y contenedores, lo cual es un disparate.
Y por algo habrán visto que nadie de la oposición habla de la gestión de residuos sólidos, de los ecocentros, de un sistema inteligente de gestión, de los planes diferenciados de recolección de residuos en función de la zona, con algunos contenedores intradomiciliarios, otros fuera, 2 contenedores para reciclaje de residuos sólidos y para residuos orgánicos dentro de los domicilios en zonas menos densas. Es decir, un conjunto de cosas que la oposición siempre negó sistemáticamente y que son lo que explica que se tengan que comprar, entre otras cosas, camiones y contenedores. Pero le quiero aclarar a todo el mundo, no es que se compran camiones y contenedores para hacer lo mismo que se venía haciendo, es que se genera un cambio profundo en un montón de cuestiones vinculadas a la gestión de residuos, pues a veces parece que la limpieza sea sacar la mugre de las calles, ¿no? Y vaya a saber a dónde va eso. Bueno, una concepción amigable con el ambiente dice, bueno, yo tengo que ver qué pasa con ese residuo. Y lo que no tiene Montevideo, y lo que no tiene el país, y por eso al Ministerio de Ambiente le importaba, era capacidad de gestionar y de reciclar mucho más residuos que lo que puede hacer hoy. De hecho, también las industrias, las empresas van a tener que invertir, y a esas empresas les servía este cambio en el sistema de Montevideo. Entonces, en definitiva, nunca quisieron acordar, es un enorme daño para Montevideo, y además hay obras de saneamiento que se tienen que hacer ahora, como por ejemplo la del arroyo Mataperros, que es el arroyo que está ubicado, o el tramo, digamos, que genera problemas, es entre Carlos María de Pena y el Miguelete, la desembocadura del Miguelete. Ese arroyo que se inundan los vecinos de los 60 cuando hay mucha lluvia. Hay una parte de la obra que se va a hacer por el ferrocarril central. La Intendencia acordó con el Ministerio de Transporte que como el ferrocarril central pasa por ahí, hay una parte del tubo que lo va a hacer la obra del ferrocarril central. Claro, la Intendencia tiene que conectar ese tubo, ¿no? Sí, sí. Para que sea parte de la red de saneamiento. Eso hay que hacerlo ahora. Si no, vamos a tener enterrado una obra que no va a servir para nada, porque no va a estar conectada con el resto del sistema de la ciudad. Martín, yo no sé si tú escuchaste que pasamos un audio del ex intendente Mariano Arana, donde hace un poco de memorabilia sobre los préstamos desde 89 hasta acá. Claro, para dar cuenta de que esto no es algo nuevo. Claro, que no es algo que se inventó ahora, que porque se ha leído de todo, ¿no? Que no es algo que se inventó ahora, que inventó el Frente Amplio ahora, que es algo que siempre se ha hecho, y es algo que, decía Mariano, que se vota por la gente, ¿no? Que no había pasado nunca esto de tener de rehenes a los vecinos y vecinas, porque yo me imagino que si yo vivo en Cerro Norte, en un lugar que yo no tengo saneamiento, estamos hablando de personas que a veces comparten un pozo negro, que la Intendencia tiene un servicio de barométrica, porque esas personas, esos vecinos y vecinas no pueden pagarse una barométrica. La Intendencia les brinda el servicio de barométrica, que tienen canaletas en sus veredas, con todo lo que implica, tanto en invierno cuando se llenan de yuyos y cosas, como en verano cuando hace un calor impresionante y esa agua se pone en mal estado y los gurises andan por ahí jugando en la vuelta. Esa gente estaba esperando con ansiedad, porque esto se trabaja en territorio, o sea, los vecinos no son ajenos a que posiblemente pronto tendrían el saneamiento, los vecinos no son ajenos a lo que sucede en sus municipios y en su departamento. Y la intendenta el otro día en la conferencia de prensa dijo que que algunas horas se iban a hacer, las prioritarias se iban a hacer, y que iba a salir el dinero claramente de otro lado. Eso implica también que haya obras que estén planificadas que no se puedan hacer porque el dinero vaya para lo urgente y lo importante que detrás. Yo estoy re enojada, Martín, estoy más indignada que Mariano Arana y tomé absolutamente partido en esta nota. Por eso estoy hablando solo. Muchas gracias, Martín Cota. Porque la verdad me indigna también como a Mariano Arana que se tome a la gente como rehén. Exacto. Yo recuerdo alguna declaración que se puede buscar, donde había un edil que decía,
la coalición tiene que jugar en la cancha grande. Y uno dice, bueno, ¿qué? ¿Priorizar las obras, la vida de la gente? No, se refería a que la coalición votara junta en Montevideo. Entonces, digo esto para que se entienda las distintas prioridades de cada actor, porque nunca el Frente Amplio hubiera priorizado en la Junta Departamental fortalecer su unidad, por ejemplo, dejando de rehén a la gente, porque además esto, que decía Mariano desde los 80, tiene una lógica progresiva, las obras de saneamiento. Yo obviamente no puedo elegir un barrio que está lejos de la red actual de saneamiento y decir hago saneamiento acá. Bueno, no, la red va aumentando y ampliándose progresivamente, y estas obras que había que hacer y otras que no se pudieron poner en el programa BID porque el Ministerio de Economía y Finanzas le negó a la Intendencia pedir un préstamo mayor, eso hay que aclararlo también. La Intendencia pidió un préstamo por 120 millones y el Ministerio de Economía le dijo que no, por una cuestión del déficit fiscal, que esos 50 millones de diferencia es menos de un 0.1% del déficit del país en un año, digamos. Pero bueno, entonces se pone un alto a los planes de saneamiento. Era el sexto que se iba a aprobar, eso refuerza lo que dice Mariano, era una política de Estado, siempre fue votado por la oposición, y entonces bueno, estamos ante un cambio extremadamente preocupante, pero no preocupante porque Carolina Cose no tenga saneamiento en su casa, ni por ninguno de los ediles que estábamos ahí. Es preocupante porque se elige hacer política poniendo de rehén a la gente. Y ahí creo que pasamos un límite que es absolutamente indeseable. Negociación hubo, voluntad de acordar por parte de la Intendencia de Montevideo y la bancada oficialista en la Junta hubo, al punto que hay 2 ediles del Partido Colorado, que recordemos, Ciudadanos no es que sea amigo de la Intendenta o del Frente Amplio, son parte de la coalición que gobierna, pero aún así, que gobierna a nivel nacional, perdón, pero aún así entendieron que había condiciones para aprobar el proyecto, porque era un buen proyecto, y la parte que refiere a limpieza también es un buen proyecto para Montevideo. De hecho, hoy hablar de saneamiento separado de limpieza es una concepción absolutamente antigua, porque una ciudad menos limpia es una ciudad que drena peor. Entonces, el agua de lluvia o cuando hay grandes tormentas, etcétera. Entonces, esta cosa de oponer saneamiento para la gente contra compra de contenedores y de camiones no es verdad, es maniquea y es falsa, le genera una idea falsa a la gente de lo que se estuvo discutiendo. Entonces, como vos decías, hay un conjunto de ediles, 11 ediles, que van a tener que ir a determinados barrios a explicarle a la gente por qué no hay saneamiento. Y cuando se les diga que es porque el presupuesto de TV Ciudad tal cosa, la gente le va a responder, buenísimo con todos tus argumentos, pero yo hoy no tengo saneamiento porque vos no levantaste la mano. Martín, recién nos ponías una de las obras proyectadas que se planificaban con este préstamo, que era el acondicionamiento del arroyo Mataperros para evitar justamente las inundaciones y para seguir bajando a tierra. ¿A qué fue lo que se le dijo que no? ¿Cuáles son algunos otros ejemplos concretos de obras que se habían proyectado con esta presupuestación de fondos BID? Bueno, la parte de saneamiento, el arroyo Mataperros, obras en Casabo Norte y Rincón del Cerro. Hay una parte de drenaje sostenible, es decir, jardines lluvia u otras cuestiones innovadoras, como por ejemplo el pavimento permeable. Sí, que tuvimos acá los ingenieros contándonos de qué iba, que estaba buenísimo. Ahí estábamos recopados, eso no sale, está. No sale tampoco. Y ahí podemos seguir, porque también está la rehabilitación de la red Arteaga, la red más antigua de saneamiento de la ciudad, que necesita obviamente reparaciones, porque es una red, estoy casi seguro que empieza a construirse en el siglo XIX. Y además en términos del componente de limpieza, que digo componente porque de alguna manera hay que dividir el proyecto para presentarlo, pero es parte del mismo proyecto, le dijo que no a un centro inteligente de gestión que mida, por ejemplo, cómo están los contenedores en términos de basura, cómo se recoge, cuánta basura se recoge. Entonces ahí poder
generar cambios en cuántos camiones se mandan, etcétera, plantas de clasificación, nuevos modos de recolección, esto que les contaba de los sistemas distintos de contenedores intradomiciliarios o en la vía pública en función de la densidad y de otras necesidades de cada territorio, los ecocentros. Todo esto tenía que ver además con las condiciones de trabajo de los clasificadores. Por eso ustedes habrán visto en las barras de la Junta reclamando la aprobación del préstamo a UCRUS, a la Unión de Clasificadores. Entonces, le perjudicamos la calidad de vida de la gente, a quienes no reciben saneamiento, a los clasificadores, y yo diría a toda la ciudadanía de Montevideo, porque este cambio en la gestión de limpieza, con una concepción de sustentabilidad ambiental, esto nos iba a beneficiar a todos los montevideanos y montevideanas. Y yo creo íntimamente que eso fue lo que asustó a la oposición, porque nosotros íbamos a encaminarnos a una solución del siglo XXI para los problemas del siglo XXI, con la limpieza, es decir, la recolección de residuos, pero la gestión de los residuos que se recolectan, que iba a ser un cambio muy importante. Y creo que asustó a la oposición ver que estábamos frente a un proyecto que le iba a cambiar la vida a la gente y claro, que les iba a hacer más difícil concretar sus intereses o su único interés, que es sacar al Frente Amplio de la gestión de la Intendencia de Montevideo. Martín Couto, tenemos un mensaje, dice, te estoy escuchando y nada, estoy igual de indignada que vos, me dice a mí, y triste, muy triste, viendo cómo rompen todo y encima llueve y es lunes y te quiero dar un abrazo, dice Natalia. Bueno, gracias por el abrazo, Natalia, es bien recibido. Sí, yo creo que la gente se ha enojado con esto y ahí entiendo el que no lo hayan hecho antes del 27 de marzo, como tú decías, porque hubiera sido capaz un determinante de algunos enojos y algunos votos. Martín Couto, vamos a seguir atentos, sobre todo porque la intendenta Carolina Cose dijo que iba a dar una nueva conferencia donde iba a plantear algunas soluciones y temas en los que se iba a trabajar con un plan B, Plan básicamente. B, ahí va. Sí. Déjame aclarar una cosa. Cuando Sí. yo menciono, me preguntaba Diego, las obras que quedan inconclusas, les nombré las del proyecto original. Porque cuando la oposición pide 12 millones de dólares más y se acepta, y al final se agregan 6 millones de dólares más, todo eso implicaba más obras todavía, que yo no manejo barrios, porque no estaban definidos, y porque es jugar con las expectativas de la gente. Pero iba a ser más del doble de obras de saneamiento de las que yo relaté. Yo relaté solo las del proyecto original. Pero habían otras obras que estaban en estudio, porque la oposición tira barrios, como quien, así bien decía la intendenta, como quien llena una planilla Excel eligiendo un barrio sin ningún criterio técnico. Entonces estaba por terminar de resolverse que otros barrios, pero son, yo diría que más del doble de las que yo presenté las obras de saneamiento que no se van a hacer. Igual te digo una cosa, Martín, los barrios que están sin saneamiento y esperan la conexión a los planes de saneamiento tienen bien claros ellos quiénes son, pero además hay carteles que dicen próximamente plan de saneamiento porque se marca hasta dónde llegó el saneamiento y cuál es lo que falta, sobre todo en los municipios como el D, que es uno de los que está más jorobado en este tema. Exacto. Yo no quiero hacerte enojar más, Fer, pero el otro día un compañero de la bancada del Frente Amplio dio cuenta del enorme recorte de la coalición multicolor para obras de saneamiento en el interior, que, como ustedes saben, la Intendencia de Montevideo es la única intendencia que se hace cargo del saneamiento. Eso estaría bueno, vamos a decirlo claro, en todo el interior, en los 18 departamentos del interior, OCE es quien lleva el saneamiento. Exacto. En la Intendencia en Montevideo es la Intendencia de Montevideo. Eso vamos a dejarlo clarito por si alguno no lo sabe. Y OCE, por planteo del gobierno nacional, recorta enormemente, no tengo los números acá, pero se pueden conseguir rápidamente, recorta las obras de saneamiento en el interior. Entonces acá piden más saneamiento en una postura falsa, maniquea, que engaña a la gente, pero cuando tienen la posibilidad de resolver, recortan en obras de saneamiento. Bueno, Martín Couto, edil, por el abrazo, edil Frente Amplista, edil
de la Junta Departamental de Montevideo estuvo en Ciudades Invisibles dándonos un panorama de cómo estamos por allí. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Ciudades. Bueno, gracias a ustedes, a las órdenes, y como dice Carolina, hay que seguir. Así que no nos va a detener la mezquindad de la oposición, vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo de todas y todos. Un abrazo. Estás escuchando Ciudades Invisibles.